Buen día, querido colaborador. A continuación le presentamos el protocolo de bioseguridad que debe tener en cuenta para todo su ejercicio profesional. Este protocolo tiene como responsables al empleador y a los colaboradores. El objetivo es adaptar el protocolo de bioseguridad para todas las actividades económicas, con el fin de minimizar los factores que pueden generar transmisión de la enfermedad. El alcance se define para todas las actividades y por ende a todas las áreas de la compañía, personal externo y clientes. A continuación encontraremos algunas definiciones. Aislamiento. Es la separación de una persona o un grupo de personas que se sabe o se cree que están infectados con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no lo están, para prevenir la propagación del COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligatorio por orden de las autoridades sanitarias. Aislamiento respiratorio. Se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión, hasta 1 metro. Asepsia. Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. Bioseguridad. Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objetivo eliminar y minimizar el factor de riesgo biológico que puede llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dicho procedimiento no atente contra la salud y la seguridad de los trabajadores. Contacto estrecho. Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en una área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor de 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado. COVID-19 es una enfermedad nueva causada por un nuevo coronavirus que se ha visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para asignar nombres a las nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. Desinfección. Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos. Desinfectante. Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana. Hipoclorito. Es un grupo desinfectante que se encuentra entre los más comunes utilizados. Este grupo desinfectante tiene un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Mascarilla. Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras que podrían contener microbios, virus y bacterias para que no lleguen ni a la nariz ni a la boca. Material contaminado. Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o existe sospecha de haberlo estado. NIOSH. Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Residuos peligrosos. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentre en estado sólido o semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o depósitos que pueden generar afectación a la salud o al medio ambiente. SARS. Síndrome respiratorio agudo severo. Responsabilidades. El empleador o el contratante tiene como responsabilidad adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en la Resolución 666 del 24 de abril del 2020. Debe capacitar a sus trabajadores, implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores. Adoptar medidas de control administrativo. Reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecida la información relacionada con la prevención,
propagación y atención del COVID-19. El empleador o contratante deberá apoyarse en la ARL y con las EPS, solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL, proveer a los empleados de los elementos de protección personal y promover el uso de la aplicación CoronaApp. Colaborador y o contratista. Las responsabilidades del colaborador. Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante. Reportar a la compañía cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o en su familia. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador las alteraciones en su estado de salud. Generalidades. Medidas generales. Indispensable el lavado de manos, el distanciamiento social, 2 metros como mínimo. Uso de tapabocas obligatorio en todo contexto. Fortalecer los procesos de limpieza y desinfección. El uso de los elementos de protección personal, EPP. Optimizar la ventilación de los espacios o de las áreas. Cumplir las condiciones higiénicas sanitarias. Lavado de manos. Disponer de los insumos para realizar la higiene de manos. Disponer de suministros de alcohol glicerinado. Disponer puntos para el lavado de manos. Todos los trabajadores deben realizar el protocolo de lavado de manos, mínimo cada 2 horas. Lavado de manos después de entrar en contacto con superficies. Distanciamiento social. Los colaboradores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas. Debe haber un control de la cantidad de trabajadores por área. No están permitidas las reuniones en las que se imposibilite garantizar los 2 metros de distanciamiento. Elementos de protección personal para la prevención del COVID-19. Se debe definir los elementos de protección personal indicados para la protección del personal de acuerdo con la labor que realiza cada uno. En nuestro caso estamos haciendo entrega de monogafas o caretas, tapabocas antifluidos, guantes de diferentes tipos y gel antibacterial. El empleador o el cliente, dependiendo de su contrato comercial, debe entregar los elementos de protección personal y garantizar su disponibilidad y recambio. Informar las recomendaciones de uso de los elementos de protección personal eficientemente. El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular residuos. Los elementos de protección personal no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y seca. Recordar que son de uso personal. Coordinar con el cliente la instalación de los recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados. Y abstenerse de compartir los elementos de protección personal, ya que estos son personales. Manejo de los tapabocas. Uso del tapabocas obligatorio. Debe hacerse un uso correcto del tapabocas. Permitir los tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. El lavado de las manos se debe hacer antes y después de usar el tapabocas. Pasos para la colocación y retiro del tapabocas convencional. Lavarse las manos antes de colocarse el tapabocas. Seguir las recomendaciones del fabricante. Ajuste el tapabocas. La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. La cara del tapabocas es la de color, la impermeable. Debe mantenerse con la cara externa. No toque el tapabocas durante su uso. El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, húmedo o sucio. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas elásticas. Nunca toque la parte externa de la mascarilla. Lávese las manos después de retirárselo. Los tapabocas no se pueden dejar sin protección. Limpieza y desinfección.
Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza, desinfección y mantenimiento permanente de los lugares de trabajo. Cada cliente debe también tener su propio protocolo. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de áreas, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto directo y constante. Establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y posterior cierre de los establecimientos. Realizar control de roedores e insectos para evitar contaminación. Elaborar fichas o instructivos, idealmente digitales, sobre los procesos de limpieza y desinfección. Establecer protocolos de desinfección previos al uso de cualquier elemento u herramienta de trabajo. Garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los elementos necesarios. Disponer de paños y uso de desinfectante. Las áreas como pisos, baños, cocinas se deben lavar con detergente común para luego desinfectar. Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo a través de los registros e inspecciones. Lista de chequeo. Realizar capacitaciones al personal. Los insumos implementados para realizar la actividad, escobas, traperos, trapos, escobas, estropajos o baldes, deben ser sujetos de limpieza y desinfección constante y periódica. Los insumos químicos empleados deben contar con una hoja de seguridad y una ficha técnica. Desinfección y limpieza de los establecimientos y espacios de trabajo. Primero, el personal que realiza el procedimiento de limpieza y desinfección debe utilizar elementos de protección personal. 2. Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad con el fin de lograr una desinfección efectiva. Los paños usados para la limpieza y la desinfección deben estar limpios. El personal de limpieza debe lavar sus manos antes y después de realizar sus tareas de aseo y desinfección. Asimismo, se deben utilizar guantes y seguir las recomendaciones del fabricante de los insumos que se estén utilizando. 5. Garantizar que el procedimiento de limpieza y desinfección se realice de manera segura y con los elementos necesarios dependiendo de las tareas o de las zonas de desplazamiento y trabajo. 6. Las superficies del cuarto de baños y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. 7. Elimine los guantes y trapos utilizados en una papelera después de usarlos. Si los guantes son reutilizables, antes de quitárselos, lave el exterior con el mismo desinfectante limpio con el que realizó la desinfección de las superficies. Déjelo secar en un lugar ventilado, en lo posible. Al finalizar el proceso, cámbiese de ropa y lave sus manos. 8. Utilizar desinfectante o alcohol al 70% para la limpieza de objetos, superficies y materiales de uso constante, así como las superficies de baño o cualquier objeto sobre el que se estornude o tosa. 9. Tener un espacio disponible para los insumos de limpieza y desinfección. Recuerde que una vez culmine su tarea, debe desinfectar absolutamente todos los elementos que utilizó. Manipulación de insumos y productos. Sea usted o la persona encargada del punto, debe asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos por el Ministerio de Protección Social. Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos. Establecer un protocolo de limpieza de los productos a la hora de recibirlos de los proveedores y entregarlos a los clientes. Recuerde que cuando usted recibe estos elementos, en especial los líquidos, debe limpiar todas las superficies con desinfectante. Garantizar condiciones de higiene y calidad durante su almacenamiento. Reducir el contacto físico en el movimiento del producto entre personas. Deben haber fichas de datos de los productos utilizados. Manejo de residuos. Recuerde que esto es un garante del cumplimiento del protocolo de bioseguridad y evitar el contagio. Por tanto, se debe identificar los residuos que se generen en el área de trabajo, informar a la población medidas para la correcta separación de residuos,
ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de los mismos, realizar la recolección de los residuos permanentemente y almacenamiento de estos, realizar la limpieza y desinfección de los contenedores de residuos, garantizar los elementos de protección personal que se requieran para la labor. Siempre al finalizar el proceso de manejo de residuos, el personal se debe lavar las manos. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Para la prevención del contagio es necesario conocer la organización de la empresa, jornadas, turnos, características del trabajador, estado de salud, edad o sexo. En el marco del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se deben identificar las condiciones de salud de los trabajadores, estado de salud, hábitos y estilos de vida, factores de riesgos asociados, así como las condiciones del sitio de trabajo a través de visitas periódicas. Adicional a esto, en línea estamos difundiendo una encuesta que deben responder una única vez para actualizar esta información frente a la ARL y frente a las bases de datos de nosotros. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Se debe asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación al COVID-19. Se debe establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación positiva, formato para diligenciar y enviar vía correo electrónico. No permitir el ingreso o acompañamiento a las instalaciones de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38 grados. Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura y síntomas respiratorios. Responder diario vía correo electrónico, telefónico o a través de la aplicación Coronap o en nuestro caso en la encuesta en línea. Se debe cumplir a cabalidad el protocolo de lavado de manos con periodicidad mínima de 3 horas, al iniciar y al finalizar la jornada laboral. Mantener actualizadas las bases de datos. Instruir a los clientes, trabajadores y proveedores en la aplicación de la etiqueta respiratoria, forma para toser, estornudar, no tocar y cubrirse. Difundir a los trabajadores la información sobre las generalidades y directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Proveer acompañamiento y asesoría a los colaboradores, incluidos los que estén en aislamiento preventivo. Trabajo remoto o trabajo a distancia. Los trabajadores mayores de 60 años o que presenten morbilidades preexistentes identificadas como factores de riesgo para el COVID-19 deberán realizar trabajo remoto. Trabajo de forma presencial. Para que pudiéramos trabajar de manera presencial se tuvieron en cuenta los siguientes ítems o generalidades. La información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de exposición. Factores de riesgo del hogar y la comunidad. Factores de riesgo individual. Signos y síntomas. Importancia del reporte de condiciones de salud. Protocolos de actuación frente a síntomas. Protocolo de etiqueta respiratoria que incluye cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente después de usarlo. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos. Todos los trabajadores, tanto en trabajo remoto como presencial, deberán realizar el protocolo de lavado de manos. Los trabajadores ingresan a su turno con su ropa. Deberán cambiarse y colocarse su uniforme. No podrán utilizar joyas, relojes o accesorios ya que pueden ser un factor de riesgo para la transmisión del virus. Debemos fomentar los hábitos de vida saludable con los trabajadores como la hidratación frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco, alcohol como medidas de prevención. Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos personales dentro de la empresa. Los trabajadores deberán abstenerse de ir al lugar de trabajo si presentan síntomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38 grados. En este caso deberán comunicarse con su EPS para validar el protocolo y la atención. Alternativas de organización laboral.
Debemos adaptar esquemas operativos que permitan la continuidad del servicio o actividad y que permitan disminuir el riesgo de contagio. Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del día con el fin de evitar aglomeraciones. Determinar claramente el número máximo de trabajadores por turno. Fomentar el uso del transporte alternativo. Interacción en tiempos de alimentación. Se debe limitar el número de personas realizando simultáneamente la misma actividad. Evite tomar alimentos en zonas que no se encuentren diseñadas para este fin. Si se calienta en horno microondas, se debe desinfectar el panel en cada uno de los usos o que solo una persona realice la tarea de calentar. Realizar la limpieza y la desinfección antes y después de hacer uso de los espacios de alimentación. Antes de tomar los alimentos es necesario lavarse las manos con agua y jabón, retirarse el tapabocas, lavarse nuevamente las manos con agua y jabón, disponer las mesas o sillas con la distancia entre las mismas de 2 metros mínimo y colocar solo el número de sillas que permita asegurar la distancia mínima entre las personas y realizar el proceso de desinfección. Al finalizar el consumo de alimentos es necesario realizar el lavado de manos con agua y jabón y utilizar nuevamente el tapabocas para retomar labores. Después de colocarse el tapabocas deberá lavarse las manos con agua y jabón. No compartir los utensilios de cocina o comida con otras personas. Medidas locativas. Nuevamente, recordemos que usted es un garante del protocolo de bioseguridad y de la prevención del contagio del COVID-19. Por tanto, debe haber una adecuada circulación del aire, evitar el uso de aires acondicionados o ventiladores en las instalaciones, garantizar la existencia de agua limpia, jabón líquido, toallas desechables o de un solo uso en los baños, disponer de canecas con tapa para realizar la disposición final de los elementos de bioseguridad utilizados por el personal que sean de un solo uso o desechables. En caso de tener sistema de validación o ingreso por huella, se deben eliminar e implementar un sistema alterno. Si no es posible inhabilitarlo, se debe disponer de implementos de desinfección y desinfectar después de cada uso. Disponer de un espacio para que los colaboradores guarden sus elementos personales y ropa de diario. Igualmente la bolsa para guardar la ropa de trabajo. Herramientas de trabajo y elementos de dotación. Una vez terminadas las labores, se debe de retirar y disponer los elementos de protección personal para COVID-19. Lavar y desinfectar los elementos de protección personal si así lo permite. En el hogar, estos deben ser lavados y no ser combinados o mezclados con la ropa de la familia. Una vez se haya cambiado de ropa, realizar el proceso de higiene de manos. Interacción con terceros. Definir protocolos de interacción con proveedores, clientes y personal externo. Mantener el distanciamiento social, mínimo 2 metros. Utilizar el tapabocas y guantes. Realizar el protocolo de lavado de manos. Firmar con esferos propios. No salude de mano, ni de beso, ni de abrazo. Desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de transporte público establecidos por las autoridades competentes. Si se desplaza en transporte de uso masivo, debe utilizar tapabocas y en la medida de lo posible guantes, procurando mantener el distanciamiento de 1 metro entre las personas dentro del vehículo. En lo posible, mantener gel antibacterial para la aplicación a la subida y bajada del vehículo y mantener una ventilación constante durante el recorrido. Incentivar el uso del transporte alternativo como bicicleta, motocicleta, entre otros. Capacitación del personal en la transmisión y prevención del COVID-19. Disponer de información general relacionada con los lugares de la empresa en los que puede haber riesgo de contagio, factores de riesgo en hogar y la comunidad,
Factores de riesgo individual. Signos y síntomas. Importancia del reporte de condiciones de salud. Uso adecuado de elementos de protección personal. Lavado de manos, limpieza y desinfección. Medidas de coordinación con las administradoras de riesgos laborales ARL. Recuerda que nosotros contamos con la ARL Sura. Se debe incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo biológico por contagio con COVID-19 para identificar las actividades de mayor exposición y de este modo determinar los controles a implementar. Diseñar con la ayuda de la ARL una lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales necesarios antes del inicio de la actividad laboral. Recomendaciones para el hogar. Al salir de la vivienda. Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos. Visitar los lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeración de personas. Asignar un adulto que no pertenezca a ninguna población de riesgo para que realice las compras. Restringir las visitas de familiares y amigos. No saludar de beso, abrazo ni de mano. Y mantener el aislamiento y el distanciamiento. Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos y demás sitios. En casa debe utilizar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios o si convive con personas que pertenezcan a la población de riesgo de contagio. Al regresar a casa, retírese los zapatos en la entrada y lave la suela con agua y jabón. Lávese las manos de acuerdo con los protocolos. Evite saludar de beso y abrazo. Procure mantener la distancia exigida entre cada persona. Antes de tener contacto con las personas de su familia, debe cambiarse de ropa. Mantenga separadas las prendas de trabajo y las prendas de uso personal. La ropa debe lavarse a mano o en lavadora, en lo posible con agua caliente. Tenga cuidado en no quemarse las manos. Lave con abundante jabón y deje secar por completo. No sacuda las prendas sin ser lavadas y no las utilice sin lavar. Báñese con abundante agua y jabón. Mantenga la casa ventilada, limpia. Desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular. Si hay personas con síntomas de gripa en la casa, tanto las personas como los demás deben usar tapabocas de manera constante dentro del hogar. Convivencia con una persona de alto riesgo o personas expuestas a un posible contagio. Si el trabajador convive o tiene contacto con personas mayores de 60 años o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para COVID-19, tales como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, HTA, CAB, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, EPOC, malnutrición, fumadores o con personal que trabaje en el sector de la salud, trabajadores del sector aeronáutico o personas expuestas a zonas de peligro de contagio, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantener la distancia de al menos 2 metros. Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en el mismo espacio, al cocinar y al servir la comida. Aumentar la ventilación del hogar. En lo posible, asignar áreas del hogar para uso exclusivo. Aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección. Cumplir a cabalidad con las recomendaciones del lavado de manos e higiene respiratoria. Lavar y desinfectar de forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies. La limpieza debe realizarse de la siguiente manera. Retirar el polvo con trapo húmedo, lavado con agua y jabón, enjuague con agua limpia, desinfección con productos de uso doméstico. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de manipulación diaria. Lavado con regularidad de fundas, sábanas, toallas, entre otras. Utilizar guantes para la manipulación de esta ropa. Evitar sacudir y no permitir el contacto con esa ropa. Manejo de
situaciones de riesgo por parte del empleador. Implementar un canal de comunicación directa con los trabajadores para que informen cualquier eventualidad de salud. En nuestro caso, están habilitados el WhatsApp, el celular y los correos electrónicos de talento humano. Desarrollar el proceso de vigilancia para detectar trabajadores enfermos o con síntomas respiratorios. En nuestro caso, está habilitada una encuesta que deberán realizar de manera digital todos los días. Establecer dentro del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo un sistema de alerta de síntomas y vigilancia de la salud de los colaboradores. Cuando algún trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, deberá informar al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa. El empleado debe informar a la EPS en las líneas que la entidad disponga para el inicio del protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se les compartió una serie de comunicados visuales donde está consignada estos números telefónicos dependiendo de cada EPS. Monitoreo de síntomas de contagio de COVID-19 entre trabajadores. Se debe difundir la información periódica a los trabajadores y al personal respecto de la implementación de medidas de prevención, distancia física, correcto lavado de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al estornudar o al toser, uso adecuado de elementos de protección personal e identificación de síntomas, como fiebre, tos seca y dificultad para respirar. En nuestro caso, estamos realizando la difusión de manera virtual o por WhatsApp. Prevención del manejo de situaciones de contagio. Prevención del contagio. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud con relación a la prevención del contagio por COVID-19. No permitir el ingreso y acompañamiento a las instalaciones de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o superior a 38 grados. Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo de lavado de manos. Promover el uso de escaleras en vez de los ascensores, si el estado de la persona lo permite. Utilizar tapabocas durante los recorridos por el edificio. Aumentar la frecuencia de la limpieza de las cabinas del ascensor y de los botones. Aumentar la frecuencia de la limpieza de las barandas, las perillas y las puertas. Recuerde, la prevención está en sus manos. De nosotros depende evitar el contagio. Gracias por su atención.